No es sorpresa para nadie que Elon Musk, uno de los hombres más ricos e influyentes del planeta, tenga una opinión al respecto sobre los conflictos que gobiernan nuestro mundo, siendo en estos últimos tiempos la problemática Ucrania-Rusia un tema de importancia internacional. Era de esperarse el pronunciamiento del millonario. Sin embargo, hace poco, Musk se ganó el repudio del pueblo ucraniano al plantear que para llegar al fin de la guerra sería necesario implementar un acuerdo de paz donde prácticamente se establece la posibilidad de que Ucrania ceda su soberanía al pueblo ruso. ¿Qué está pensando Musk y dónde están sus lealtades? ¿Qué puede significar esto para el pueblo ucraniano? Acompáñanos a descubrirlo. Para nadie debería ser ajena la situación que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. El conflicto iniciado durante la mañana del 24 de febrero del 2022, cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a sus tropas bombardear e invadir Ucrania. Sigue dando pie a situaciones no vistas desde el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Días antes del primer ataque, Vladimir Putin, presidente de Rusia, había reconocido los territorios separatistas en Ucrania, Donetsk y Luhansk, los cuales habían sido controlados por rebeldes prorrusos desde el 2014, y había anunciado el envío de soldados a Donbass, avivando aún más las tensiones. Mucho ha pasado desde ese momento y ahora la guerra parece estar dando señales de estancamiento, sin ninguna solución en el horizonte. Muchos organismos internacionales se mantienen reacios a pronunciarse en vista de las posibles acciones que pueda tomar Rusia, que como todos sabemos es una de las grandes potencias militares del mundo. Indiscutiblemente para Zelensky, el presidente de Ucrania, el único camino victorioso real sería en el que los rusos abandonan el territorio ucraniano. En cambio, en el panorama ruso existen tres formas de alcanzar la victoria. Primero, quedarse con el este de Ucrania, conformado por las provincias de Donetsk y Luhansk, de la región del Donbass, para que pase a formar parte de la Federación Rusa, como pasó con Crimea, el derrocamiento o la renuncia de Zelensky, o también la elaboración de un tratado que estipule que Ucrania nunca deba pertenecer a la OTAN. En vista de esta problemática, el mundo se ha separado, dividiéndose principalmente en los países que decretan que es necesario tomar acciones internacionales, es decir, los países que apoyan a Ucrania y las naciones que opinan que este es un conflicto que le pertenece únicamente a Ucrania y a Rusia. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 2 de marzo una resolución en la que reafirma el apoyo a la independencia y soberanía de Ucrania, considerando deplorable la agresión rusa y demanda que Rusia cese en el uso de la fuerza y retire sus tropas. Esta resolución fue aprobada con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, siendo los votos en contra los de Rusia, Belarus, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Sin embargo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es reacio a cambiar de opinión, prefiriendo ignorar la opinión del mundo y soportar toda una serie de sanciones internacionales que no hacen más que aumentar las dificultades y el día a día de su nación que dar su brazo a torcer. Sin una solución aparente para ambas partes, el conflicto parece haber llegado a un punto muerto, que no trae beneficio a ninguna de las partes. Sin embargo, Elon Musk, uno de los hombres más ricos e influyentes del planeta, levantó su voz ante el conflicto, argumentando que continuar con la guerra no tenía sentido, siendo muy probablemente el resultado final del conflicto un gran número de muertes que no llevan a nada. Además, recalcó la posibilidad de que si esta problemática aumenta su escala, podría concluir con una guerra nuclear. Además, el mismo empresario hizo constar que si a alguien le importan las personas ucranianas, entonces se debería buscar la paz, dado que es muy poco probable que Ucrania gane en una guerra total. El multimillonario Elon Musk compartió este lunes 3 de octubre en Twitter sus ideas sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania, una propuesta a la que no tardaron en reaccionar con indignación varios representantes ucranianos, incluido su presidente Volodymyr Zelensky. Musk planteó a sus seguidores una encuesta sobre un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, basado en 4 principios. Repetir elecciones en las regiones anexionadas bajo la supervisión de la ONU, donde Rusia se va si esa es la voluntad del pueblo. Crimea formalmente es parte de Rusia,
como lo ha sido desde 1783 hasta el error de Khrushchev. Abastecimiento de agua a Crimea asegurado, y por último, Ucrania permanecerá neutral. Tras 3 horas, habían votado en la encuesta más de 1 millón de personas, con casi 2/3 opuestos a las ideas del hombre más rico del mundo, que sugirió que bots o cuentas falsas están detrás de esos resultados. Casi de inmediato el embajador ucraniano en Alemania, Andriy Melnik, respondió a los tweets de Musk, con insultos y garantizando que el único resultado será que ninguna persona ucraniana volverá a comprar un Tesla. Zelensky reaccionó a las propuestas del Consejo Delegado de Tesla publicando en Twitter su propia encuesta en la que pregunta ¿a qué Elon Musk prefieres? ¿Al que apoya a Ucrania o al que apoya a Rusia? Más diplomático fue el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, quien sin mencionar directamente al empresario, dijo que quienes proponen que Ucrania renuncie a su gente y a sus tierras presumiblemente para no herir el ego de Putin o para salvar a Ucrania del sufrimiento, deben dejar de usar la palabra paz como un eufemismo para permitir que los rusos asesinen y violen a miles de ucranianos más y se queden con más territorios. Entre quienes han acogido la propuesta de manera favorable se encuentra el propio Kremlin. Es muy positivo que alguien como Elon Musk busque una vía pacífica para resolver esta situación, ha declarado el portavoz del gobierno de Putin, Dmitry Peskov, en una intervención telefónica con periodistas. Comparado con muchos diplomáticos profesionales, Musk sigue buscando caminos para lograr la paz. Y lograr la paz sin cumplir las condiciones que exige Rusia es absolutamente imposible. Kyiv, por contra, siempre ha sostenido que nunca dará su consentimiento a ceder territorios que le hayan arrebatado por la fuerza. También denuncia los referendos de la semana pasada como ilegales, puesto que se efectuaron en territorios ocupados, donde muchos de sus residentes, antes de la guerra, han muerto o han debido abandonar la zona. Después de que Putin proclamara la anexión de las 4 regiones, el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky respondió solicitando de modo formal el ingreso de Ucrania en la OTAN. Un decreto presidencial firmado este martes establece que el país no negociará directamente con Putin para encontrar una salida al conflicto. La propuesta de Musk también ha recibido otras críticas. El comisario europeo de Medio Ambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius, casado con una ciudadana ucraniana, le ha replicado también por Twitter que Kyiv no puede prescindir de Crimea. Señor Elon Musk, no es ciencia espacial. Rusia invadió Ucrania. No hay Ucrania sin Crimea, como no hay Tesla sin baterías. Sin lugar a dudas, los comentarios de Musk han levantado mucha polémica en el pueblo ucraniano. Después de tantas bajas y tantas pérdidas, el alcanzar una tregua o salida pacífica es cada vez más complicado. ¿Quién sabe? Tal vez el millonario analiza de este conflicto como si se tratara de una transacción de negocios, pero es necesario recordar que las vidas humanas no son un negocio. ¿Qué hay de ti? ¿Qué piensas al respecto? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si el video te gustó, por favor dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Sin más que agregar, nos despedimos.